Voy a compartir un documento, como ya lo hemos hecho, para ir actualizando los temas. Espérenme un momentito, que creo que no me aparece aquí. Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Ok, ahí tienen en pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Esta pues es más cercana al año del Papa Francisco, ¿verdad? Habíamos visto siempre relacionadas al tema de la iglesia, al tema del Apocalipsis. Bueno, yo creo que así como para tener una visión en conjunto, ya hemos entendido que básicamente el Apocalipsis no se trata de algo al final de la historia. Para nosotros se trata de un proceso de vida en el que vamos renovándonos en un proceso de conversión y la plenitud llegará obviamente hasta el encuentro definitivo con el Señor, ¿verdad? Pero mientras tanto nosotros vamos teniendo nuestras apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que vamos muriendo en circunstancias dolorosas, a veces de distinta índole, ¿verdad? A veces traiciones, juicios, críticas o de muchas maneras se va de alguna manera tomando conciencia que todos estos elementos van formando parte de nuestra elección de discipulado. Si oyeron un poquito la reflexión del día de hoy del Evangelio, se dan cuenta cómo las lecturas del Evangelio de Juan han empezado desde la semana pasada a hablarnos de su discurso, desde el lavado de los pies, ha ido el capítulo 13, 14, 15, y ya vamos hoy empezando el 16, hablando pues cómo realmente nosotros somos, primero el Espíritu Santo va a ser testigo, fíjense ustedes cómo iba hoy el texto de hoy, testigo de lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Obviamente el mensaje va para los discípulos, ¿verdad? No va para todo el mundo. Entonces, el testimonio es lo que el Espíritu del resucitado ha encarnado, no solo en su vida, en su ministerio público, sino hasta el final, ¿verdad? Nosotros ya conocemos todo ese proceso. Entonces, el testimonio que da el Espíritu del resucitado a nosotros, de que este personaje, Jesús de Nazaret, fue fiel en su misión, permaneció a pesar de las circunstancias, fue fiel, estuvo firme, y todo eso son fortalezas del Espíritu, ¿verdad? Sostenido por el Espíritu. Por eso vemos que en el bautismo, pues el Espíritu, la voz del Padre le da identidad de hijo, y el Espíritu lo capacita, lo fortalece para toda su misión, lo fortalece para responder a las tentaciones, lo fortalece en todas las circunstancias de la vida y obviamente en el sufrimiento, en el dolor y en la muerte. Ahí está acompañándolo el Espíritu de Dios. Pues todo eso es Apocalipsis, ¿verdad? Un morir y un renacer constante. O sea, no tenemos que entenderlo como algo hasta el final de la eternidad o al final de nuestra vida, sino que es un proceso que vamos desarrollando hoy. Y ese proceso ha pasado en la Escritura, desde el Génesis 1, pues Dios que por amor crea todo, especialmente al ser humano, pues se manifiesta como un Dios que quiere relacionarse, y ya vemos la reacción del ser humano, ¿verdad? Que no quiere,
pues Dios hace todos los esfuerzos, eligiendo, haciendo alianzas, eligiendo personas, haciendo conciencia a través de los profetas, ratificando las alianzas, y no, ¿verdad? Y no, no. Pues entonces Dios mismo se encarna en la persona de Jesús y bueno, al final de todo esto, porque eso viene a ser el Apocalipsis, el epílogo de todo, desde el Génesis, el epílogo, decir, bueno, pues al final de todo, pues los que siguieron a este cordero que había sido degollado y que está de pie, hay que entender eso, ¿verdad? O sea, lo mataron y está de pie, lo mataron y está vivo. Pues es el tema que somos, por lo que somos cristianos, es el tema de la esperanza, es el tema de la buena noticia, es el tema que nos permite realmente cada vez que caemos volvernos a levantar. Pues eso, ¿verdad? Eso es el cristiano. Pues entonces, entendiendo ya eso, pues ya en nuestro libro, no sé si avanzaron un poquito en la lectura. ¿Por dónde leyeron? ¿Qué leyeron? Cuéntenme. Yo lo leí todo. ¿Usted leyó todo lo de Apocalipsis? Todo el Apocalipsis. Del libro, leyó la parte literaria, la parte histórica, todas las dimensiones. Sí, ahí me fui leyéndolo. Ese fue mi trabajo fin de semana. Okay. Entonces, comparta esta lectura que usted hizo. Me imagino yo que tuvo cosas que no entendió, cosas que le impactaron. Compártanos, cuéntenos. Pues yo lo que fui entendiendo ahí fue que el autor escribe historia refiriéndose antes de Cristo, o sea, lo que ha pasado a través del tiempo desde que Dios eligió al pueblo de Israel. También escribe acerca de su momento del autor, ¿verdad? Para darles ánimo a las comunidades que están siendo perseguidas y martirizadas, para darles esperanza y ánimo y que se mantengan firmes. Que las lecturas dirigidas a las 7 iglesias es el símbolo 7 que envuelve a la iglesia universal, ¿verdad? Para todas las iglesias. Y eso hace el que usen números y que use símbolos, es lo que hace que el Apocalipsis sea un documento atemporal y también sin espacio, sino que para todos los pueblos y en todos los tiempos. Por eso podemos nosotros encontrar en él lo necesario para ser fuertes cuando nos vengan esas tribulaciones externas, más que todo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos tratando de que no se instituya el aborto en nuestro país, que son prácticamente persecuciones para nuestra doctrina. También entendí que toda la numeración es útil, que él utiliza muchas imágenes valiéndose de los libros de los profetas, de Daniel, de Ezequiel, porque era lo que ellos conocían y manejaban fácilmente. Por eso es que él hace esas alusiones a esas imágenes, ¿verdad? A veces grotescas, pero eso era lo que ellos manejaban. A nosotros nos impactan porque son, como tenemos una producción cinematográfica que nos pueden hablar de esas cosas, entonces nosotros sí las podemos tal vez imaginar. Ellos me imagino que tenía un poquito más de limitaciones en eso, ¿sí? Entonces, que esas eran las imágenes que él agarró de todo el Antiguo Testamento como para decirles que esta profecía se está cumpliendo en su momento y que tenían que ser fuertes. Que es centrocrística, o sea, es Cristo el que es el centro de todo el Apocalipsis. Desde el momento en el que dice que el ángel de espada de doble filo es la palabra, es el verbo,
desde que él habla del caballo blanco, el guerrero triunfante es Jesucristo, que es el que está en el trono y que todos lo adoran, es Jesucristo. O sea, es cristocéntrico su documento. También entendí que en el momento bueno, es que no sé si lo han leído, pero es que lo hemos también oído durante años en la misa, ¿verdad? Pero que hasta ahora lo estamos estudiando como tal, bueno, en mi caso. Y que es un libro pues esperanzador. Es un libro esperanzador que habla de las consecuencias de los actos si las personas no cambian. No es tanto que es como una sentencia ya dictada y que esto va a pasar, sino que es como si no cambian, puede pasar esto y esto y esto y esto. Entonces son avisos para que la gente prácticamente se convierta. Y por supuesto, ok, si no, mire que yo leí todo el libro, o sea que puedo Está seguir. bien, está perfecto, está bien. Como vamos a ir por pautas, digamos, ¿verdad? Porque Kelly pues hizo favor de leerlo todo y qué maravilla, pero nosotros vamos a ir parando por poquitos, ¿verdad? Para ir como puntualizando. Y me refiero al párrafo de la página 214 al final, que dice, para estudiar con rigor el Apocalipsis hay que empezar por su dimensión literaria. Entonces vamos a llevar un orden, ¿verdad? Para no tener pues muchas ideas, pero como desordenadas. Entonces vamos llevando el orden del manual. Primero, tenemos que entender su dimensión literaria, porque dice que solo a través de ella podemos descubrir con un mínimo de objetividad, quiere decir que poco, ¿verdad? Porque Sí, el libro es muy simbólico. Por sí. eso, ¿verdad? No puede ser tan objetivo. Y por eso dice, pero, eso no significa que le demos rienda suelta a nuestra imaginación, sino que dice que tenemos que poner atención a la dimensión literaria para tener un poquito de objetividad, para entender qué es lo que el autor pretendía decir a su comunidad. Obviamente que eso es lo más importante. Porque nosotros, si no entendemos para qué se escribió el libro, con qué finalidad, con qué objetivo, pues entonces le damos riendas sueltas a cualquier interpretación, ¿verdad? Más a que han pasado tantos siglos, otra cultura, otras costumbres y cosas que ahora ya nosotros, como bien decía Kelly, para nosotros ya no funcionan de esa manera, ¿verdad? El tema del simbolismo, de los signos, pues son necesarios en la vida, en absolutamente todos los ámbitos. Oh, sí. Sin embargo, nosotros ya de alguna manera no le damos esa importancia porque lo hacemos rutinariamente, pero todas las expresiones son simbólicas. Es más, cuando nosotros hablamos, el habla, la palabra es un símbolo de lo que pensamos, porque si no decimos con palabras lo que pensamos, nadie puede saberlo. Entonces, muchas veces ustedes oirán algo que mire que el fulanito, lo que pasa es que quería tal cosa. Ay, no dijo, y o sea, la gente dice, nosotros no somos adivinos. Si hubiera, o sea que la palabra es el signo del pensamiento, ¿verdad? De ahí que el problema de mentir sea un problema tan serio, ¿verdad? Porque distorsionamos lo que estamos pensando y decimos otra cosa, ¿verdad? Entonces es cuando pensamos una cosa, sentimos otra cosa y decimos otra cosa. Entonces es muy importante ahí, por favor, poner un puntito ahí especial, la dimensión literaria. Obviamente que esta dimensión literaria es de todos los libros, porque cuando uno está leyendo un libro, tiene que saber realmente qué es lo que está leyendo. Generalmente, si uno va a la librería a comprarlo, uno ve la parte anversa del libro y mira de qué se trata, ¿verdad? El primero en el frente mira el título, el autor, y al revés, pues mira uno de qué se trata la obra. O sea, de qué voy a ver de qué se trata para ver si me interesa.
Entonces está claro que la forma literaria es vital, ¿verdad? Para entender el texto. Otra cosa que hay que entender del texto es que es un género literario. El Apocalipsis es un género literario. ¿Sí, Kelly? Sí, respecto al género literario, pues podemos decir que es apocalíptico, o sea, por medio de símbolos, que se fue escrito en septenarios, o sea, que agarró hacía 7 puntos de cada tema y lo iba poniendo en 7 formas, como un abanico, y que son inclusivos porque se remite uno al otro, y si son, también son que hacen, que centran todo también en Cristo, porque lo menciona en el contenido de un capítulo o de un septenario, incluye el otro para ir haciendo, pues, ahí dice, ¿verdad? Un libro único, ¿verdad? Así es, así es. Y eso pues no es novedoso, pues ustedes ya en Génesis 1 se dieron cuenta que Génesis 1 es un himno, o sea, el género literario es un himno, no es un apocalipsis, es un himno. Pero ese himno también utiliza el número 7. Entonces ya entendemos que el número 7, tanto en la primera página, o sea, en el prólogo de la escritura y al final de la escritura, es un número muy importante en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo conecta desde la primera página hasta la última página. Y por lo tanto, tenemos que tener el contexto de lo que está revelándose. Puesto que Dios es fuente, origen de vida, pues es absurdo pensar que si es fuente y origen de vida va a crearlo todo para destruirlo. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, obviamente el Apocalipsis, aunque en muchas formas se entiende como destrucción, catástrofe y todo lo que ustedes quieran, pero ustedes entienden que no es ese el sentido. Bueno, ese como punto uno, el tema literario. Pero dice que la dimensión literaria no está separada de la dimensión histórica, religiosa y teológica de este mismo libro, ¿verdad? O sea, aquí lo dice, pero la dimensión literaria no es separable. En un libro religioso, o sea, aquí es teología, ¿verdad? Estamos hablando de Dios. No es separable de su dimensión teología, ¿verdad? Ni de la situación sociohistórica. O sea, estamos viendo entonces la forma literaria que se utilizó para escribir la plenitud del tiempo, pero también hay que tomar en cuenta la situación histórica que se está viviendo, oigan, porque eso toca a cada uno, y cómo esa situación histórica la vive el discípulo. No es todo el mundo, el discípulo. Porque los destinatarios del Apocalipsis y de todos los libros de los evangelios es el discípulo, no es todo el mundo. Es el que ha decidido seguir a Cristo. Así es. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, porque esa es la realidad. Entonces hay que ver la situación. Y nosotros sabemos cuál es la situación histórica social, persecución. Esa es la situación. ¿Cuál es la situación religiosa? Pues justamente el judaísmo no acepta al cristianismo, por un lado, el judaísmo, y Roma, por otro, como imperio, pues aprovecha toda esta confusión, por decir así, por toda esta novedad, y destruye totalmente Palestina, totalmente destruida, templos, sacrificios, en el año 70. Entonces, la dimensión literaria empieza a desarrollarse en esa época, pero por favor acordarse que la persecución duró más de 3 siglos hasta la conversión de Constantino.
Entonces, y también podríamos decir que esa persecución aún sigue, porque hoy todavía hay muchas persecuciones en otros lados, ¿verdad? Entonces, vemos que justamente hoy, en los pueblos donde son perseguidos, este libro es de gran importancia, porque lo entienden. Claro, nosotros en Occidente, con una situación como más relajada, más cómoda, pues nosotros le damos otro enfoque. Otra Pues cosa no, mire Nicaragua, la persecución que hay ahorita en Nicaragua. Sí, pero lo que pasa es que la iglesia en Nicaragua, pues ha tenido muchas variantes. Muchas variantes. Acuérdense ustedes cuando Juan Pablo II visita Nicaragua, pues habían muchos sacerdotes que ya estaban en la guerrilla, ¿verdad? Sí. Entonces ha tenido muchos movimientos que realmente se apartan. Es que la teología de la liberación ha hecho muchísimo daño en Latinoamérica. Ha hecho bien también, ¿verdad? Porque ha tenido su parte positiva, pero aquí es donde viene el problema. Cuando un solo versículo o una sola perícopa se utiliza como banderita de batalla y se olvida todo lo demás del texto, pues entonces ahí es lo que pasa. Es manipulación y eso ya no tiene nada de cristiano. Ahí tenemos ese tipo porque se puntualiza en una sola experiencia y no se ve lo demás, ¿verdad? Yo lo que siento también, licenciada, es que los hermanos separados han agarrado el Apocalipsis de verdad para infundir miedo. Porque como lo cogen, como usted mismo nos ha enseñado, ¿verdad? Como lo cogen textual y no cogen todo el sentido, como bien estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, María. Y es que eso lo tienen aquí escrito en la parte superior de esa página, de esta misma página, que dice: mientras los grupos fundamentalistas y carismáticos, sobre todo en determinadas sectas, fomentan una lectura literalista y alienante, porque la gente entonces se asusta, ¿verdad? Y toma otras reacciones del texto. Otras, como las comunidades de base latinoamericanas perseguidas por el imperio de turno, descubren en dicho texto una crítica de poderes injustos y un profundo mensaje de esperanza. Entonces, los imperios injustos pues existen hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ir pues comprendiendo eso a lo largo del texto. Otra cosa que está en este último párrafo que es importante dice: por ello, estos van a ser los 3 temas que vamos a estudiar aquí, ¿verdad? O sea, el literario, el histórico y el pues teológico, ¿verdad? Van a ser los temas que nos van a interesar. Y nosotros tenemos a estas alturas de ustedes ya graduandas, pues ir teniendo una visión en conjunto. Imaginarse que la Biblia es una colección de libros o una recopilación de tradiciones orales en distintos libros, pues es como un mosaico gigantesco, donde nosotros no podemos quedarnos solo en una figurita para poder pues disfrutar y comprender todo el mosaico. Ciertamente que si estamos muy pegados al mosaico no vemos mayor cosa. Tenemos que tener cierta distancia para poder apreciar la belleza, no solo de los coloridos, sino de la historia y de los procesos que se han ido dando a través de los siglos. Y cómo a este tiempo, pues ya nosotros sabemos que tenemos que dar razones de lo que creemos, pues todo esto también se ha puesto en análisis literarios, científicos, pues se usa la hermenéutica, la exégesis, pues no cualquier cosa va a ser aceptada porque hay estudios muy profundos. Bueno,
Eso en cuanto a la introducción, ¿verdad? Entonces, ya en el capítulo 6, que es la dimensión literaria, dice que para esta comprensión adecuada resulta esencial el estudio de los elementos. Hay que ver qué elementos hay en el escrito, la abundancia, cómo se van presentando en la literatura. Y muy bien nos decía Kelly, pues el número 7, la numerología, los colores. Ahí van viendo ustedes todo el tema simbólico, ¿verdad? De colores, de números, también de figuras. Hay figuras muy específicas, ¿verdad? Que tienen un significado. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Dice que ha sido precisamente el aporte de los métodos históricos críticos, o sea que lo que les decía anteriormente, que el texto ha sido sometido a estudios muy fuertes, pero estos han ayudado verdaderamente en un ámbito ecuménico, o sea, general, a que nosotros demos una interpretación correcta y no nos quedemos con ideas fantásticas o de miedo o abstractas o aberrantes de este texto. Constantemente se oye cuando las personas dicen, yo no leo ese libro porque a mí me da miedo, ¿verdad? Entonces, o yo no lo entiendo. Es muy cómodo tomar esas posturas, ¿verdad? Sí, porque realmente nosotros, pues como discípulos debemos comprender realmente, sobre todo cuando en la liturgia se leen estos textos, pues entender qué es lo que Dios nos está hablando, porque luego de la lectura dice palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios está hablando, hay que saber qué nos está diciendo. Vamos a ver aquí, ok, ¿qué nos mandó Mariel? Es que a mí se me pasó copiar este libro, perdóname, pero entre mis cosas, ¿verdad? Yo leí el Apocalipsis y en la Biblia. Y cuando Kelly hablaba el libro, yo decía, Dios mío, qué pena. ¿Dónde? Y cabal, me lo volví a enviar para hacer esto mañana mismo, perdón. No tenga pena, es que, yo pensé que nos había mandado no, discúlpenme, pero está tan arriba que yo, bueno, perdón, que interrumpí. No se preocupe, yo porque vi ahorita Apocalipsis, dije yo, y como no he visto, disculpen, soy yo. No he visto a Carol, pensé que era Carol, o Carol ya entró. Sí, ahí está. Gracias. Está. No le he visto a Carolina. Sí, estuvo hace un ratito. Sí, está con nosotros. La acabo de ver en la pantalla. Bueno, pues gracias. Yo no ya encontré, ya estoy aquí en la lectura que usted nos está diciendo, ya la tengo aquí enfrente. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos ahí, ¿verdad? Entonces, este texto tiene una crítica textual. Decíamos hace 8 días que yo no me voy a poner a leerles aquí el texto, ¿verdad? Porque ya ustedes lo tienen. Pero sí, la idea que ustedes lo vayan leyendo es porque seguramente van a tener dudas, preguntas. Y ustedes, pues, por ejemplo, en la página 218 ya se habla, bueno, permítame, pero antes, ¿verdad? Habla de la lengua, de la lengua, o sea, la forma textual, sí. Ya es la crítica textual, ¿verdad? Sí. Y luego el vocabulario que se va utilizando, digamos que entra en el ámbito semítico, o sea, judío, ¿verdad? Como van utilizando esas palabras del hebreo al griego, aunque tratándose del Apocalipsis, desde el principio fue escrito en griego, o sea, no pasó de un idioma al otro. Y pues se piensa que la persona que escribió el Apocalipsis, pues fue una persona que realmente, o era, porque eso, ¿se recuerdan que les dije que vieran la introducción en su Biblia, verdad? Que fue Juan, que fue bilingüe, pero que no manejaba muy bien la gramática griega. Seguidores de Juan. Sí, entonces podemos decir
que seguramente fue un discípulo, ¿verdad? De Juan, ¿verdad? Sí. Aunque ya entendemos a estas alturas también que los libros que se autografían por un apóstol es para darles hay autoridad. cierta como testimonio de que hubo pues un personal, por ejemplo, en el caso de Marcos, que estuvo pues escuchando la predicación de Pedro, Pablo, que estuvo también escuchando Marcos esta predicación, Lucas, o sea, es como una cadenita, ¿verdad? Entonces el testigo no es necesariamente alguien que vivió y conoció a Jesús histórico, sino que se va formando comunidades y en esas comunidades pues hay personas muy cercanas a la generación de familiares o de apóstoles de Jesús, ¿verdad? O de los apóstoles. Y entonces estos se van a tener como testigos muy cercanos. En el caso del Apocalipsis, casi que tiene el mismo tema del Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan, que sufrieron procesos sumamente largos para entrar al canon. ¿Por qué? Porque sus destinatarios pues están ya en generaciones posteriores y entonces pues van entrando ideas diferentes de quién es Jesús, de ideas diferentes en la doctrina. Ya ustedes se pueden ir dando cuenta en esto, por eso digo que el Apocalipsis también hay que verlo desde los otros textos. Por ejemplo, y por eso sabiamente la liturgia nos presenta en la Pascua Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Va como para que vayamos intuyendo por dónde va la cosa. Y la cosa lo que nos va diciendo es que se va desarrollando por acción del Espíritu Santo las comunidades y va diciendo los problemas que hay en las comunidades. El problema si debemos o no comer en las carnicerías están la venta de las carnes, pero ¿qué hacemos si nosotros sabemos que esta carne fue ofrecida por un sacrificio y luego la llevan al mercado? ¿La comemos, no la comemos? Entonces, todos esos problemas se van, claro que nosotros ya no tenemos ese problema, pero ahora nosotros tenemos otros, pero realmente ustedes van viendo el proceso de formación de las comunidades y las dificultades que van teniendo. Pero los judíos sí siguen teniendo esto, licenciada. Claro. Entonces, usted cuando habla con un judío, a mí me impresionó que el pollo tiene que ser matado por el rabino en la actualidad. Sí. Imagínense lo que cuesta el pollo. Todos los productos kosher. Ellos tienen su marca para saber que fueron bien preparados de conformidad con sus leyes. A mí me gusta mucho a veces oír eso porque entonces entiendo muchas de las cosas de la Biblia, que como usted dice, a nosotros no nos aplica eso, no entendemos la razón, ¿verdad? Claro. El tema de la sangre, ¿verdad? Que para ellos es vida. Entonces, como por eso ellos prefieren más peces y cosas que tienen tan poca sangre. En fin, todos esos temas pues se fueron desarrollando en las primeras comunidades y se iba discutiendo si para ser cristiano primero se tenía que ser judío. Ese es el tema. Y luego en el capítulo 10, ustedes ven de Hechos de los Apóstoles que hay una ruptura del cristianismo de la matriz judía. Bueno, y así sigue avanzando, pero eso no quiere decir que los problemas no se terminan, ¿verdad? Sino que siguen los problemas, siguen las circunstancias, porque cada generación trae su propia propuesta, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ir lidiando. Fíjense que no sé si leyeron o escucharon. Anoche mandé una conferencia ya muy tarde, no creo que la hayan oído, ¿verdad? No, yo no. Pero sí la tienen, sí la mandé, ¿verdad? ¿O no la tienen? Sí, la tenemos, pero no la oímos. Espérate, voy a ver, ahorita voy a ver si se las mandé. Yo me acuesto es que no sé si se las mandé, la verdad no sé si. Ah, sí la tienen. Se llama Seminario El sentido busca al hombre. El sentido busca al hombre.
Se lo recomiendo. Esta es, creo que es la quinta, son 5 conferencias. Pero esta es la quinta. Yo estoy suscrita a 2 universidades españolas y entonces me llegan los seminarios y me llegan las conferencias. Entonces, este es un seminario en relación a todo lo relacionado con Jesús. Desde el principio, las fuentes, bueno, y al final termina con la iglesia. Se los compartí porque justamente tiene que ver con el tema de Apocalipsis, a ver si ustedes lo logran captar. Entonces, para que lo escuchen como conferencia y lo compartan. No lo comparto aquí porque dura creo que como más de 40 minutos y eso lo pueden ustedes escuchar aparte y luego hacer su comentario. Bueno, entonces nosotros vemos todas estas características. La sintaxis, los semitismos, el estilo, todo eso tiene que ver con literatura. La hermenéutica, ya saben ustedes que es la ciencia que estudia la literatura. Sí. Y que lo hace para poder interpretar bien en cada texto, ¿verdad? Esto nos hace saber, la hermenéutica, que el libro de Apocalipsis, pues es un libro, que así se llama. Sin embargo, el género literario se encuentra incluso en los evangelios. Hay relatos evangélicos que son apocalípticos, sobre todo en Mateo, o hay otros ahí, un poco en Marcos, y por supuesto en los profetas, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento tenemos a Daniel, y aquí dice, ¿verdad? Que en esta página 218, dice que este género floreció en los siglos 2 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí nos tenemos que ubicar un poquito en la historia. Pues es justamente cuando Alejandro Magno había invadido toda esta parte y está pues casi a la par con el Imperio Romano, ¿verdad? Que venía también estos desde Occidente para Oriente y Alejandro iba toda la parte oriental. Entonces, aquí tenemos el libro de los Macabeos, ¿verdad? El libro de Daniel, que aunque no es un libro apocalíptico, tiene relatos apocalípticos. Ezequiel, antes, tiene relatos apocalípticos porque tiene que ver con el exilio de Babilonia. Entonces, vamos viendo que aunque el libro en sí se llama Apocalipsis, porque todo el libro va a estar lleno de signos y y símbolos, y ese es su sentido, vemos que eso no implica que durante todos los textos bíblicos hayan relatos apocalípticos. Luego lo que decía Kelly, el lenguaje cifrado, o sea, de números. Aquí lo tienen ustedes en la página 18. Eso parece un poquito revolucionario, subversivo, ¿verdad? En los textos apocalípticos, pero también vemos que, como les ponía el ejemplo, Génesis 1 utiliza el número 7 para hablar de la creación. O sea, es un tema simbólico. Ya tenemos que ir aterrizando en eso, ¿verdad? Sí. Luego, los símbolos. Ustedes saben que un símbolo no es igual que un signo. Un símbolo representa y un signo significa. Hay una diferencia. Entonces, en el Apocalipsis tenemos símbolos y tenemos signos. Entonces, hay que reconocer y hay que descubrir cada una de estas imágenes, como bien decía Kelly, a menudo tomadas del Antiguo Testamento. O sea, no son inventadas, las imágenes son tomadas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los símbolos suelen contener imágenes complicadas, a menudo barrocas. Está hablando de barrocas, está hablando de un periodo del arte, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta. Sacadas de la naturaleza, animales, plantas, estatuas, también sacadas del arte, estatuas, sobre todo hay que ver en Daniel, ¿verdad? En fin, tenemos una serie de revelaciones y aquí están los números de cada cita, ¿verdad? Y también les presentan desde Génesis, por ejemplo,
en el Génesis 23, sueños que van evolucionando en visiones, empieza un sueño, después se va teniendo una visión, a veces con imágenes sobrecargadas, muchas veces imposibles de imaginar. En fin, todo eso va desarrollando el lenguaje simbólico, ¿verdad? Porque es sugerente, tiene muchas ventajas universales, aunque no podemos exactamente darle una interpretación de cómo y para qué lo hizo, pero sí podemos intuir, ¿verdad? Pues aunque los símbolos se estén refiriendo primariamente a una realidad que se está viviendo en ese momento que el autor está viviendo, sin embargo, el lenguaje simbólico ayuda a tomar conciencia de que su mensaje es válido para todas las épocas, lo que nos decía Kelly, ¿verdad? Entonces, vamos viendo ahí que hay una nota más pequeña, pero que es importante tomar en cuenta de los capítulos 17 y 18, que el autor quiere hablar del Imperio Romano, que persigue a la comunidad. Es lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Es la persecución de Nerón, de Diocesano. Son varios los emperadores que empiezan desde Nerón, ¿verdad? Entonces son varios que van atacando a estas comunidades. Lo hará, dice, denominando la Gran Babilonia, la madre de todas las prostitutas y de todas las abominaciones. Y para ello va utilizando imágenes de Isaías y de Ezequiel. Entonces aquí tenemos nuestro primer trabajito de leer estos dos capítulos, 17 y 18. E ir viendo cómo van saliendo estas imágenes para irlas identificando, ¿verdad? Generalmente se identifican con ciudades opresoras de Israel. Sobre todo, pues acuérdense ustedes lo que representó Babilonia, ¿verdad? Babilonia exterminó Palestina, terminó con el templo, pues hizo todos se fueron al exilio, ¿verdad? Sí. Y luego eso fue Babilonia, y luego los griegos con Daniel, ¿verdad? Es otro imperio que tiene también, y no digamos el imperio romano que al final termina destruyendo nuevamente en el año 70, nuevamente vuelve a destruirse. Con ello va indicando el poder de Roma, que el poder de Roma es como los tres imperios juntos, o sea, como el babilonio, como el sirio y como el griego. Entonces, ahí van todos esos mensajes, ¿verdad? Con ello, dijo, se dan al lector oyente iniciado, o sea, el que está empezando, unas pistas para desentrañar el significado de los símbolos. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues nosotros leemos el texto, en este caso, capítulo 17 y 18, y vamos viendo las notas de pie de página. Esto ya en la Biblia. Esto es en la Biblia, ¿verdad? En su Biblia, ajá. Con las notas de pie de página. Entonces, ustedes van comprendiendo en las notas de pie de página lo que significa el texto. Es importante que si tenemos una cita del Antiguo Testamento, vayamos a la cita del Antiguo Testamento, y si no entendemos lo que dice el Antiguo Testamento, pues veamos la nota de pie de página de esa cita. Fíjense, aquí hay una observación. ¿Por qué cuando uno lee, por ejemplo aquí, este párrafo es sumamente importante, este párrafo que está en la página 219, porque está dando un ejemplo de cómo hay que leer Apocalipsis. Y entonces, ustedes ven el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, lo leen, pero ustedes van a ir viendo en las notas de pie de página, puede hacerse de dos formas. Primero leer las notas de pie de página y luego leer el texto bíblico, o ir leyendo el texto bíblico y cuando se hace la anotación de la explicación, ya ahí en la nota de pie de página. Se puede hacer de las dos formas, pero si ustedes notarán, solo esta lectura de 2 capítulos les va a llevar toda la semana, porque no se puede hacer así de rapidito. No se puede hacer así de rapidito, porque entonces si se hace así de rapidito,
pues igual nos quedamos, ¿verdad? Solo por la superficie. Bueno, también vamos viendo los colores, como decía, que también son simbólicos. Y aquí en el texto les dice, ver, el blanco significa la victoria o la gloria de los elegidos que participan en la vida de Dios. O sea, el discípulo, ¿verdad? El que se ha comprometido. El color blanco puede significar también la eternidad del personaje. En el caso del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús de Nazaret. Que es pintado con unos cabellos que eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. Ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Luego está el rojo, está el negro, en fin. Ahí va toda la explicación en la página 220 de todos los colores. Luego vamos otra vez con los números que son clave fundamental para poder interpretar el pensamiento apocalíptico y ponen de manifiesto la sistematización del género. O sea, los números van poniendo entonces la verdadera intención cuando se van empleando en la obra, ¿verdad? Fíjense ustedes, el número 7 aparece 54 veces. El 12 aparece 23. El 4 sale 16 veces. Y el 3, 11 veces. El 10 lo encontramos 10 veces y el 1000 otras 6. Con ello se indica la certeza con que Dios gobierna el mundo. O sea, todos estos números que les acabo de hablar, pues significan plenitud, ¿verdad? O sea, la certeza. Entonces, hay que ver que son números completos. ¿Se fijan? Entonces, dice más abajo que en Apocalipsis, el número más importante es sin duda el 7. ¿Ah? ¿Por qué? Porque significa plenitud, ¿verdad? Y a la vez es utilizado junto con el número 12. Entonces vemos Génesis 1, se utiliza el número 7. El séptimo día descansó. ¿Qué significa? La obra está completa. ¿verdad? Significa plenitud. Es un himno, no es apocalíptico, es litúrgico, pero también el Apocalipsis tiene que ver con liturgia. Porque de ahí salen los colores y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, incluso los colores que usan los sacerdotes, ¿verdad? Claro, por eso es litúrgico. Suyas. Sí. Sí. Llevan los colores también, no solo los colores, sino que también representan los tiempos litúrgicos. O sea, ¿qué significa el tiempo de la Pascua? Con un color, la Cuaresma, otro color, Pentecostés, otro color, en fin, los colores son también litúrgicos. Y dijimos al principio que la liturgia es un idioma, es un lenguaje que hay que entender. Entonces, el 3 también significa plenitud. Y es la cifra que suele utilizarse para representar a Dios en el mundo bíblico, ¿verdad? Por eso acuérdense que nosotros decimos que nuestra fe es trinitaria, 3, ¿verdad? Es comunidad. Dios es comunidad. No es tanto entender comunidad de amor, ¿verdad? No es tanto entender y como el Padre y como el Hijo. O sea, es comunidad de amor, es diálogo, es amor entre sí. Sí, entonces todo eso lo tenemos que ir viendo porque tanto el judaísmo como el cristianismo son religiones monoteístas. Sin embargo, con el 3 se simboliza la riqueza y el dinamismo de Dios, su misterio más profundo. En ese sentido, hay que interpretar cuando Abraham lo visitan, acuérdense, 3 personajes en el capítulo 18, ¿verdad? Entonces, los reyes también. Bien, ya se fijan, muy bien. Entonces la ya familia, van encontrando. La Sagrada Familia también son 3. También, bueno, pues ya van encontrando la plenitud, ¿verdad? Y no solo ahí, se van, acuérdense ustedes que Pedro niega 3 veces. Y que en Juan Jesús pregunta al final 3 veces a Pedro si lo quiere.
lo quiere, ¿verdad? Y acuérdense cuántas veces hay que perdonar, solo 7 veces, 70 veces. A veces 7. Plenitud, plenitud, plenitud. O sea, es lo absoluto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir, pero se dan cuenta que todo este simbolismo está en toda la escritura. Entonces, vamos viendo también el número 4. Sí, el mundo, el cosmos, la tierra. Norte, sur, este, oeste. Acuérdense ustedes que en la segunda narración de Génesis, acuérdense ustedes que hay un río que tiene 4 brazos, uno al norte, uno al sur. Con eso, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo mismo que Génesis 1. Toda la tierra está regada por estos ríos. ¿Se fijan? Como todas son simbolismos y no solo están en el Apocalipsis. El Apocalipsis viene a ser el epílogo de toda la Sagrada Escritura. El Apocalipsis viene a ser los misterios gloriosos del Santo Rosario. O sea, los misterios no están separados, sino que empieza el gozo, después llega la luz, después llega la cruz y después llega la gloria, el epílogo. O sea, lo mismo que le pasó a María, nos va a pasar a todos. No es quedarnos con la boca abierta de que María recibió la corona y nosotros no, aunque sea la de Burger King vamos a recibir, pero que recibimos corona, recibimos, ¿verdad? Entonces, sí, no hay problema por eso, aunque sea una corona de papel. En fin, entonces si se tiene esto presente, se comprende entonces que el mero hecho de que Apocalipsis esté estructurado en septenarios, que era lo que decía Kelly, son temas de 7, ¿verdad? 7 sí, iglesias, 7 candelabros, 7 sellos, 7, bueno, todo va de 7 en 7. 7 ángeles. Eso significa septenarios. El Apocalipsis está estructurado así. 7 iglesias, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Todo significa una buena noticia para esa comunidad, porque es la comunidad plena la que está siguiendo, ¿verdad? Son los discípulos. Pues le está diciendo de modo subliminal, pero muy eficaz, que a pesar, esto hay que tomarlo en cuenta, miren, a ver si lo grabamos en la mente, a pesar de las dificultades y persecuciones que padecen los discípulos por parte de los poderes del mal, a pesar incluso de los fallos de los mismos discípulos, ¿verdad? Este aspecto lo desarrolla el primer septenario de las cartas. O sea, acuérdense ustedes que le tiene cosas muy buenas que decir, pero siento sí, de ti que ya no tienes el amor que has hecho esto. Entonces, a pesar de las dificultades, a pesar del mal, a pesar de todo eso, incluso en los mismos discípulos, oigan, a ver si se nos queda. Dios es fiel a su alianza. Así es. Él es el que quiere amistarse con nosotros. No es por méritos de nosotros ni por buena decisión. A ver si tengo aquí todavía un comentario que hace, precisamente lo tuve, a ver si lo tengo aquí todavía. Permítame un momentito porque es que eso lo tenemos que aprender de memoria. Y sí lo sugiero que no lo aprendamos. A ver si lo tengo a mano, permítanme. Vamos a ver. Aquí está, miren pues. A ver, lo voy a leer muy pausado porque es muy importante. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. ¿Qué quiere decir? Ajá, es que yo soy una buena persona y yo voy a ser cristiano. Soy un buen cristiano porque yo decidí ser correcto.
Entonces, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea. Es decir, ¿cuál es la gran idea? Bueno, tanto que toma, que se vuelva cristiano, así deja de tomar. No es esa la buena idea. Sino por el encuentro con un acontecimiento. Algo que acontece, algo que pasa, algo que sucede. Con el encuentro con un acontecimiento. Ese acontecimiento es una persona. Esa persona da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. Es decir, no sé si les pasé a ustedes lo de Fray Nelson de la brújula ¿se lo pasé? No. No, pero ya lo había leído, lo oí yo. Okay. La brújula del mundo y la brújula cristiana. Ok, la brújula de Cristo. Entonces dice eso, ¿verdad? No, nos da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación decisiva. O sea, ¿cómo está orientado nuestra vida y hacia dónde? El cristianismo, oigan bien, no es una moral, no es una doctrina, no es una religión, sino es el encuentro con una persona, Jesucristo. Ok, ¿quién dijo esto? Benedicto XVI en Aparecida. Así es que esto hay que aprendérselo. ¿Por qué somos cristianos? Porque hemos tenido un encuentro con una persona. Porque ha acontecido, a esta persona es un acontecimiento en nuestra vida y a partir de ese encuentro nosotros tenemos un nuevo horizonte, una nueva orientación, ¿verdad? Entonces, esto que les mandé anoche complementa esto que estamos hablando ahorita. Bueno, luego vemos que hay también citas del Antiguo Testamento y vamos viendo todos estos géneros literarios apocalípticos, ¿verdad? Que ya habíamos hecho que las características ya hablamos de ellas. Bueno, ahora, ¿cómo se construyó este libro? Pues entonces aquí les toca ir viendo así rápidamente, porque aquí está muy limitado en casi, creo que son 6 numeritos. No es importante que se los lean todos, sino que vayan sacando un poquito las ideas de cada uno. Llega de la página 225 a la 42, o sea que son 27 páginas más o menos, ¿verdad? O no, 22 páginas. Algo así. Bueno, entonces no es importante avanzarlo todo, pero sí ir entendiendo la introducción, todo ese tema de los septenarios que está junto, los sellos, las iglesias, todo lo que va siendo el número 7, ¿verdad? Los males que azotan, las trompetas, todo eso es importante. Digamos que dejemos solo eso. Solo el tema septentenario para irlo entendiendo, ¿verdad? Y que va desarrollando casi todo el capítulo, pero que aquí es muy poquito. Básicamente es hasta la página 238. De la 25 a 38 serían, ¿cuántas? 15, 18 páginas más. No, 15. ¿A cuánto dije? A 38, 25, 35, 13 páginas son más o menos. Bueno. Entonces, eso es para que ustedes lo lean y no les he puesto trabajo porque no sé si les ha costado ponerlo en el portal o no. Yo ya lo subí, lo del prólogo y el epílogo, pero lo saqué de la Biblia. No sé si era lo que había que hacer. Sí, estaba bien. Ese era el trabajo, trabajo exactamente. Yo ya lo subí. Perfecto. Entonces, si tiene, no he puesto la tarea, pero la voy a poner más tardecito
y ya la suben ahí, tienen hasta a los 8 días, ¿verdad? Hasta para el otro el lunes. siguiente lunes. Entonces, les voy a compartir aquí. No sé si tienen preguntas, dudas, algo de todo el tema literario, que fue el que tomamos hoy. Yo creo que ¿No? Bueno, entonces vamos a ver rapidito otra vez. Acuérdense que en el programa está que en cada sesión vamos a utilizar una catequesis de un papa alusiva a este tema, ¿verdad? Del Apocalipsis. Y obviamente, no sé si han comprendido ustedes que el Apocalipsis va ligado al tema de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es sacramento de salvación. Eso tiene que ver con la conferencia que les mandé hoy, anoche, para que ustedes asocien el tema de la iglesia con el Apocalipsis. Entonces, si quieren ir leyendo aquí, como lo hemos hecho anteriormente, esta es del Papa Francisco. Hemos leído de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, y hoy vamos a ver una del Papa Francisco. ¿Quiere que empiece yo? Hágame la caridad, María. ¿Parece? Muy bien. Sí. Entonces, Plaza de San Pedro, miércoles 15 de octubre del 2014. Queridos hermanos y hermanas, durante este tiempo hemos hablado de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica, el pueblo de Dios en camino. Hoy queremos preguntarnos, al final, ¿qué será el pueblo de Dios? ¿Qué será de cada uno de nosotros? ¿Qué debemos esperar? El apóstol Pablo anima a los cristianos de la comunidad de Tesalónica que se planteaban estas mismas preguntas y después de su argumentación decían estas palabras que están entre las más hermosas del Nuevo Testamento. Y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Son palabras sencillas, pero con una densidad de esperanza tan grande. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Creéis vosotros estos? Me parece que no. ¿Creéis? ¿Lo repetimos juntos? 3 veces. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Es emblemático cómo en el libro del Apocalipsis, Juan, retomando la instrucción de los profetas, describe la dimensión última, definitiva, de los términos de la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Apocalipsis 21:2. He aquí lo que nos espera. He aquí entonces, ¿quién es la iglesia? Es el pueblo de Dios que sigue al Señor Jesús y que se prepara día tras día para el encuentro con Él, como una esposa con su esposo. Y no es solo un modo de decir, ¿será para el encuentro con Él? ¿Será una auténtica boda? Sí, porque Cristo, haciéndose hombre como nosotros, haciendo de todos nosotros una sola cosa con Él, con su muerte y su resurrección, se ha verdaderamente casado con nosotros y se ha hecho de nosotros como el pueblo, su esposa. Y esto no es otra cosa más que la realización del designio de comunión y de amor tejido por Dios en el curso de toda la historia del pueblo de Dios, también la historia de cada uno de nosotros. Es el Señor quien lleva adelante esto. Hay otro elemento que nos anima ulteriormente y nos abre el corazón. Juan nos dice que la iglesia, esposa de Cristo, se hace visible la nueva Jerusalén. Esto significa que la iglesia, además de esposa, está llamada a convertirse en ciudad, símbolo de la excelencia, de la convivencia y de la relacionalidad humana. Qué hermoso es entonces ya poder contemplar
según otra imagen también sugestiva del Apocalipsis, a todas las gentes y a todos los pueblos reunidos juntos en esta ciudad, como en una tienda, la tienda de Dios. Apocalipsis 21:3. Y es este marco glorioso. Ya no habrá aislamientos, prevaricaciones y distinciones según tipo de naturaleza social, ética o religiosa, sino que seremos todos una sola cosa en Cristo. ¿Quieren que siga o alguien más quiere seguir? A ver, Kelly. Gracias, gracias, Mariel. Con gusto. No se le oye, Kelly, tiene apagado el micrófono. En presencia de este escenario inaudito y maravilloso, nuestro corazón no puede dejar de sentirse confirmado con fuerza en la esperanza. Mirad, la esperanza cristiana no es sencillamente un deseo, un auspicio, no es optimismo. Para un cristiano, la esperanza es espera, espera ferviente, apasionada de la relación última y definitiva de un misterio, el misterio del amor de Dios, en quien hemos renacido y en quien ya vivimos. Y es espera de alguien que está por llegar. Es el Cristo Señor que se hace cada vez más cercano a nosotros, día tras día, y que viene a introducirnos finalmente en la plenitud de su comunión y de su paz. La Iglesia, entonces, tiene la tarea de mantener encendida y bien visible la lámpara de la esperanza, para que pueda seguir resplandeciendo como signo seguro de salvación e iluminando a toda la humanidad el sendero que conduce al encuentro con el rostro misericordioso de Dios. Queridos hermanos, un poquito más, gracias. Queridos hermanos y hermanas, he aquí entonces lo que esperamos. Que Jesús regrese. La Iglesia esposa espera a su esposo. Debemos, pues, preguntarnos con mucha sinceridad: ¿somos de verdad testigos luminosos y creíbles de esta espera, de esta esperanza? ¿Viven aún nuestras comunidades en el signo de la presencia del Señor Jesús y en la cálida espera de su venida? ¿O bien se presentan cansadas, adormecidas, bajo el peso del agotamiento y de la resignación? ¿Corremos también nosotros el riesgo de agotar el aceite de la fe y el aceite de la alegría? Estemos atentos. Invoquemos a la Virgen María, Madre de la Esperanza y Reina del Cielo, para que nos mantenga siempre en una actitud de escucha y de espera, para poder ser ya ahora permeados por el amor de Cristo y participar un día en la alegría sin fin, en la plena comunión de Dios. No lo olvidéis jamás, jamás olvidarlo, y así estaremos siempre con el Señor. Lo repetimos 3 veces más, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Gracias. Muy bien. Bueno, pues se dan cuenta entonces que llevamos leídos 5 catequesis, 2 de Benedicto, 2 de Juan Pablo y 1 de Francisco. Entonces, ¿te manda? Esta catequesis, este es el sentido del Apocalipsis. Este es el tipo de espera que trata de decirnos el Apocalipsis, en que Dios triunfa y para estar con Él hemos de pasar todas esas tribulaciones que nos vengan en la vida con fe, con alegría, con esperanza, con seguridad de que Él viene. Sí, pero aquí hay un tema también que va como así, digamos que paralelo, un poquito más abajo, y es que
para estar con Él, no, ya estamos. Ya estamos, Porque de lo contrario no tiene sentido, porque solo, entonces caemos en una serie de ideologías o de escatologías para el más allá y termina siendo un opio, como decía Marx, ¿verdad? Es importante que escuchen la conferencia que les mandé, porque justamente va complementando toda esta realidad, ¿verdad? En primer lugar, ya estamos, darnos cuenta de que toda esta escritura los destinatarios son los discípulos, son las comunidades. Cambiar la idea que generalmente es hasta predicada, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Entonces, dense en cuenta que aquí, por eso es que tenemos que ir comprendiendo todo ese simbolismo, porque nosotros como que nos cuesta, se repite, vamos a la iglesia. No, la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Nosotros formamos la asamblea, o sea, la eclesía, nosotros. Entonces, hay que ir comprendiendo esa realidad primero. Y si nosotros somos la eclesía o la asamblea, pues nosotros somos los discípulos. Y si nosotros somos los discípulos, nosotros en la Eucaristía entendemos qué celebramos, porque eu es justamente celebración. La verdad Caristía, sí, caristía, o sea, los carismas. Nosotros sabemos qué celebramos. No podemos tener la idea, es que es repetida, es aburrida, es que es lo mismo, son las mismas lecturas. Bueno, es que no hemos entendido, no entendemos el lenguaje y entonces también, por ejemplo, es que la iglesia ya no tiene autoridad, la iglesia ya su jerarquía, no, somos nosotros iglesia, nosotros. Entonces, justamente la lectura de hoy, yo siempre les mando la de un sacerdote, pues no siempre, porque no la recibo siempre, pero cuando la recibo la mando a los diplomados que tengo, porque la reflexión es bastante práctica, es una lectio divina la que la hace y es para la vida práctica. Y entonces, hoy dice con claridad, primero el Espíritu da testimonio a cada uno de los discípulos, porque luego el discípulo con el Espíritu debe dar testimonio a los demás. Pero el testimonio no es como hemos pensado tampoco, esfuerzos para hacer las cosas bien, y si yo no hago bien las cosas, entonces doy mal testimonio. Bueno, hay que oír esa conferencia, hay que oír la reflexión que hace el padre, creo que se llama Fidel, creo que así se llama él, que paso, no sé si se las pasé hoy, espero que sí, vamos a ver si se las pasé, porque a veces en las carreras de la misa y toda la cosa en la mañana, sí se las pasé, ahí está. Es lo primero que les pasé al día de hoy, es esta que empieza así. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo. Ok, bueno, eso se los mando porque tiene relación con lo que estamos viendo, por eso se los mando, ¿verdad? Así es que todo esto, nosotros, hay algo que yo pues quisiera que comprendiéramos, que todos los temas de la escritura es el mismo tema, no hay más temas. El tema es el amor grande de Dios que quiere hacer una relación, una intimidad con nosotros. Esa es su voluntad, esa es su voluntad. Fíjense que cuando la gente, por ejemplo, ahorita con las lluvias que de repente hubo un alud y que se derrumbó todo, o cuando fue el tema del volcán de fuego y todo el desastre, es muy doloroso oír a la gente decir que la voluntad de Dios, es que esa no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que nos dice el texto. La voluntad de Dios es
que nos ama, quiere tener una relación con nosotros, que nosotros recibamos ese amor que está totalmente, por méritos de Jesús, está totalmente desparramado en toda la humanidad, pero que tenemos que abrirnos a ese amor para poder corresponder. Esa es la voluntad de Dios y ese es el tema que recurre desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Y que ese amor es fiel y que ese amor permanece y que ese amor no se niega jamás, no se niega jamás, hagamos lo que hagamos. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos dando ese giro, que es muy simple, la alianza, el decálogo, el evangelio, los profetas, pues es eso. Reconozcan que Dios los ama, sepan que Dios los sepan, que Él es fiel, vuélvanse a Él, no les den la espalda. Si ustedes ponen un segundo de atención, no hay otra cosa que diga el Evangelio, no hay otra cosa. Y por eso el Salmo siempre va a ser la respuesta: alabemos al Señor, nos alegramos, lo bendecimos porque es grande, porque su misericordia, porque eres lento a la ira, porque es lo mismo. Y el Apocalipsis no es más que el final, el epílogo de algo que se ha repetido desde Génesis 1. Ahora, ¿por qué tan difícil? Por las formas literarias, por los contextos históricos, por la manera como se transmite esa propuesta de Dios de relacionarnos con Él. Pero vean aquí, cabal, como dice Kelly, aquí tenemos realmente la catequesis que simplifica todo, ¿verdad? ¿Y qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar al final? Pues si ahorita estamos con Cristo, pues al final estaremos eternamente con Él. No hay más que la plenitud, ¿verdad? No hay más que lo que ya se está viviendo aquí. Se va a vivir en plenitud sin ningún tipo, porque aquí dice la carta a los hebreos, a Dios nadie lo ha visto. Bueno, solo el Hijo lo ha visto, pero al final veremos las cosas y veremos cara a cara. Entonces, ya sin tanto velo, ya todo entonces se presenta como una realidad tan luminosa, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que para llegar a tanto en este momento de la historia como al final, pues tenemos que ir pues muriendo a tanta cosa que no nos ayuda. Yo el sábado decía, porque el tema es el mismo, siempre que se da cualquier diplomado, cualquier cosa, es el mismo. Y al final les decía yo el sábado a unas religiosas, ¿cómo es esa canción? Les decía yo, que poniendo las cosas, ¿cómo es? Poniendo mi corazón en las cosas, me voy muriendo yo. Sí, Carolina, bienvenida, no la había visto para nada. Aquí he estado, licenciada. Sí, así me oyendo. dijeron, pero me extraña verle su carita. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo están sus nietos? ¿Cómo está todo? Bien, bendito Dios, licenciada, pero le quería comentar con respecto a todo esto. A ver. Estaba leyendo las 7 iglesias, ¿verdad? Y dice que esta expresión es la más bella, una de las más bellas de la Biblia, que es en la iglesia de la Odisea. Ajá. Mira que estoy llamando a la puerta. Ajá. O mira que estoy a la puerta llamando, ¿verdad? Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y al vencedor lo haré sentarse en mi trono junto a mí, igual que yo vencí y me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu de las iglesias. Pues quiero contarle, licenciada, y a mis compañeros que es cierto que posiblemente la mitad de todo lo que recibimos no lo entienda, pero gracias a Dios entiendo bastantes cosas, ¿verdad? Pero fíjese que tuve la bendición, he tenido la bendición de mi prima que es católica, que se había ido a los evangélicos, pues gracias a Dios ya regresó a lo católico y por una cosa que le dije, mira, es que, bueno, ella ya estaba medio peleada con su pastor, ¿verdad? Pero
es que le digo yo, vivís en apostasía. Pero no me entendió, entonces fue a buscar. Y entonces se asustó. Y ya después me pidió como que guía para confesarse y ya ir con un padre. Y bendito Dios. Mire, yo siempre pongo a toda mi familia, ay, por favor, rómpeles ese corazón de piedra, porque todos son así de... Y mi sobrina me llamó. Carol me dice, me quiero ir a confesar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, por lo menos ya van 2 que voy guiando. Te tienen a ti, tú eres el faro de la familia. Te tienen Fíjense a que ti. eso me llena y todo lo que voy leyendo, entendiendo y todo eso, pues me va ayudando, ¿verdad? Pues bendito Dios. Bendito Dios, qué Bendito alegre, Dios. Carolina. ¿Y sabe por qué me alegro mucho? Porque siempre la tengo en la mente a usted en todos los cursos Muchas gracias. que hemos compartido, no, los que hemos compartido, y les sugiero que lean, que más bien, que oigan esa conferencia que les pasé anoche. Ya la pasé tarde, la pasé como a las 10:30. 10:30, sí. Sí, lo que pasa es que ahora... lo que pasa es que hoy en la mañana tenía que dar pues un diplomado también, y estaba viendo porque no iba a poder conectarme con el grupo de hoy en la mañana, porque iban a venir a hacer unas cosas aquí a la casa, porque no sé si ya les conté que estoy viviendo en San José Pinula. Aquí ya no vivo en Misco, vivo en San José Pinula, y entonces iban a venir a hacer unas cosas que iba a haber mucho ruido y no iba a poder trabajar. Entonces les mandé la conferencia y les dije que no podía conectárselas por el ruido que iba a haber aquí. Y ciertamente sí hubo mucho ruido porque usaron algunas máquinas y bueno. Entonces, como antes de mandar cualquier material, primero lo estudio, lo escucho, veo cómo funciona y ya luego lo paso. Pues lo empecé escuchando por ellas, pero cuando oí el contenido dije, ajá, me sirve para todos los diplomados. Como les digo, casi que son los mismos temas en todos los diplomados. Así es que se los mandé. No necesito que hagan ningún trabajo escrito. El trabajo único que necesito que sí hagan escrito y que les voy a mandar como tarea es la lectura de 17, 18 de Apocalipsis con las notas, ¿verdad? Sí. Y ahí ustedes pues van sacando básicamente guiándose por lo que dice la página esta. Ya vimos dónde está eso. Está en la página 219. Es un ejemplo. Entonces yo quiero que ustedes vean este ejemplo que está en el segundo párrafo de la página 219, Apocalipsis 17 y 18, que ustedes que lo lean con la nota de pie de página, que si hay una concordancia para el Antiguo Testamento que la lean y que noten con solo un pequeñito cuadro de comparación. Eso es lo único que quiero, que hagan la comparación de lo que dice el texto en la página 219, que es un párrafo, y lo que ustedes leen en la Biblia con las notas de pie de página. Se los voy a poner, ahorita no se los puedo poner como tarea porque tengo que salir a la universidad, pero se los pongo mañana temprano en tarea. Yo no pude hacer hoy las tareas porque, como les dije, estuvieron trabajando, se fueron casi hasta las 2:00 de la tarde. Entonces, pues no he podido usar el internet, solo les mandé la agenda rápidamente. Así es que eso nada más y que por favor oigan esa conferencia y que con esa conferencia pues ustedes también una especie de comparación con las catequesis que hemos visto y con el texto. O sea, estamos utilizando varias herramientas. Estamos utilizando el librito, estamos utilizando la Biblia, estamos utilizando algún otro elemento, herramienta como esta conferencia y algunas otras cosas. Y todo eso tiene que ir como enriqueciendo todo el entendimiento que vamos teniendo de los textos. ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien hasta ahí o no?
Yo creo que vamos bien hasta Sí, aquí. licenciada, gracias. Muy bien explicado. Gracias, Liz. Hola, Julita, la tampoco bendiga. la había saludado a usted, ¿verdad, ¿Cómo Julita? está, licenciada? No, es que no quise interrumpirla, licenciada. Sí, como ya estaba usted Y es que hablando. saben que no me aparecen todas en pantalla. Me Ay, aparecen solo ¿verdad? 3 o a veces me aparecen solo 2. Entonces, solo Pero sí cuando, está toda la clase. miro chats aquí, que ya sé que hoy faltó Beatriz y Luis. Luis ya me dijo que él va a escuchar las grabaciones porque a esta hora todavía está en tema de trabajo, que está escuchando, pero que no está al 100%. Bueno, así es que así estamos. Si alguna cosa, alguna duda, si no lo dejamos hasta aquí. Gracias, gracias por la Gracias. clase. Gracias por las clases. Estamos bien. Bueno, pues, entonces que tengan una linda semana. Mañana les paso la tarea y cualquier Está duda, bien. pues estoy a las órdenes. Gracias. Gracias, Que tenga licenciada. buena tarde. A ustedes y felicitaciones por los logros a todas, Carolina y todo. Acuérdense que la mamá de Beatriz está malita. Sí, Sí, hay la que tenemos en rezar por ella. oración. Ahí estamos.